Una mirada que tiene que ver con, bueno, de alguna manera volver a aquel tiempo, recordar qué pasó, quiénes eran los personajes, cómo eran las campañas, porque las campañas cambiaron mucho, que no pretende ser de ninguna manera ni una evaluación ni una revisión histórica de aquel tiempo. No de toda la época, sí de cómo fue, de qué clima, de qué cosas se discutían en la campaña, de cómo eran, los personajes de aquel 1983. ¿Y quiénes eran? Porque algunos a lo mejor nos olvidamos. Sí, señor. Director, cuando quiera. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Dicen que soy aburrido. Hemos estado al tiro de la historia y de la dificultad. ¡Fuerza por la Argentina! ¡Vamos adelante! ¡Lo vamos a hacer! ¡Estamos haciendo! En mi opinión, los valores en juego en la campaña de 1983 pueden sintetizarse en una frase de campaña de Alfonsín, que decía: con la democracia se come, se educa y se cura. En ese momento, tras 7 años y medio de gobierno militar y la guerra de las Malvinas, violaciones a los derechos humanos, la idea de la democracia era el tema central, y del cambio. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. El anhelo del pueblo argentino de libertad en general, de libertad de asociación, de libertad de reunión, de libertad de expresión, de sentirse seguros cuando expresaban sus ideas políticas, etc. Creo que eso fue lo más importante. Yo creo que en el año 83 la publicidad política argentina tiene un vuelco decisivo. Comienza la publicidad política justamente con Alfonsín, comienza. Porque anteriormente yo había trabajado en la última campaña previa al proceso, que fue lo que nos tuvo a todos muertos durante 7, 8 años, con Cámpora. Eran campañas muy rudimentarias, muy básicas. Básicamente seguía toda la técnica de pintar paredes, algunas cosas en radio por ahí, pero no había campañas. Alfonsín fue el primero, fue un clásico de la publicidad. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Yo creo que el gran creativo de la campaña del 83 fue Raúl Alfonsín. El gran acierto de Alfonsín fue haberlo nombrado a rato como jefe de campaña, después estuve yo, Marcelo Cosín, Horacio Genta, Felipe Flischwitz. Pero no se metía nadie de afuera en lo que era la campaña publicitaria, era solo un trato nuestro con Alfonsín. Esto es un acierto, yo creo que se elige en democracia, pero no se ejerce el poder en democracia. Hábilmente, meses antes de la elección, la campaña del radicalismo de Alfonsín hizo la denuncia al pacto militar sindical y mostró al peronismo, con una fuerte presencia sindical como históricamente tuvo y sigue teniendo, como la continuidad del gobierno militar. Creo que la denuncia del pacto militar sindical no era en el sentido estricto publicidad, pero fue una publicidad brutal, inventada y creada por Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. La primera campaña que yo le llevé a Alfonsín fue una campaña absolutamente gorila. Alfonsín me dijo: a mí me encanta, y yo me sentí en la gloria. Me preguntó: ¿qué edad tenía usted cuando cayó Perón? Le dije: 9 años. Dijo: entonces a usted no lo metió preso. Le dije: no. Dijo: a mí sí. Cosa que dudo, pero fue lo que me dijo. Así que yo le tengo mucho más bronca que usted. Si hago esa campaña, junto todos los votos antiperonistas del país y pierdo. Ahora váyase a su casa y tráigame una campaña peronista.
El RA es una anécdota, ni me acuerdo a quién se le ocurrió, pero si se hubiese llamado Ubaldo Saúl y hubiese sido USA, hubiésemos perdido. El saludo, le salió espontáneamente en una reunión. Rato lo detectó y después hubo que repetirlo hasta que le saliera de nuevo también. Y cuando en ese momento no había retoques como ahora, después de trabajar 2 horas, yo me di cuenta de algo y le dije, doctor, ahora sáquese el Rolex. Alfonsín era muy hábil con su dedo. Yo creo que el dedo de Alfonsín así señalando el cielo, no sé qué, fue muy importante. Eran cosas intuitivas que hacía Alfonsín publicitariamente, eran cosas muy publicitarias. Ese dedo de Alfonsín así era una cosa muy publicitaria. También le dije en la primera foto, sáquese el chaleco. Ahora Ricardo hasta sale sin corbata, pero en ese momento Alfonsín salía con chaleco. Y cuando el doctor Martínez, que era el candidato a vice, se sacó el chaleco, le dije, por favor, doctor Martínez, póngaselo, porque se desarmaba. Fundamentalmente la clave es que Alfonsín logró demostrar que encarnaba mejor las demandas de reestructuración o de orden institucional y Estado de Derecho que los argentinos demandaban, en un estilo menos autoritario, más democrático, con una fuerte impronta republicana. Esto es lo que de alguna manera diferenciaba al radicalismo del peronismo. El peronismo eligió a Luder como candidato por ser el que menos iba a asustar después del ajuste a la historia que venía ante el peronismo, a las 3A, los montoneros. Podrían haber tenido otros candidatos más carismáticos. Y en la vereda de enfrente le surgió un radical carismático. Bueno, habría un gran desorden en la campaña. En esa época era un gran desorden de tipo político, de tipo de organización de la campaña. Había como una idea de que esta elección la gana Perón. Entonces era difícil plantear la importancia de una campaña. Había, de la vereda de enfrente, o sea, el radicalismo, había una campaña más ordenada. Estaba trabajando David Rato y un grupo de gente de la política que le daba más importancia en ese entonces al marketing político. Operación o dependencia. Peronismo es liberación. Luder Vittel, la fórmula de la unidad nacional. Yo siempre digo que el marketing político es muy relativo, porque cuando más contenido político, más política hay menos trabajo publicitario, por decirlo, y marca publicitaria. Por eso digo siempre que yo me hubiese muerto de hambre trabajando para Perón, por ejemplo, porque las consignas y lo político lo planteaba él. Luder, yo pienso que era un hombre que no tenía demasiada garra, fue arrolladoramente, o sea, desplazado por Alfonsín. Uno de los eslogans de Luder era interesante, era el pueblo al poder, que tenía que ver con toda la carencia y ausencia que había habido durante tantos años de pueblo, 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 ¿no? Y otro eslogan era con Luder ganamos, que eso abrevaba en la historia ganadora del justicialismo, ¿no? Entonces, como se supone que la gente quiere votar al que gana, quiere votar al ganador, creo que apuntaba a eso. Hay muchas piezas con las cuales nos hemos sentido orgullosos. No te voy a hablar de las que nos salieron mal, por supuesto. ¿Qué sé yo? En la época de Luder Vittel le hicimos una que era los años más felices fueron peronistas, el futuro también, que era con animación, con dibujos animados. De la época se hacía el dibujo animado dibujito por dibujito. Teníamos un grupo de compañeras jóvenes que trabajaban muy bien y la locución maravillosa de Edgardo Suárez, que era uno de los locutores mejores de la época. Esa fue una pieza que se destacó en esa campaña. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón! Los días más felices de nuestra historia fueron peronistas. El futuro también. ¡Viva Perón, viva Perón! En los días previos a la elección,
se produce un episodio, la quema del cajón de Herminio Iglesias, que quizás yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo llamo la estética de la política. Creo que esto impactó menos de lo que mucha gente cree. Alfonsín gana por 10 puntos. El cajón de Herminio Iglesias puede haber volcado 2, 3, 4 puntos. Sin el cajón de Herminio Iglesias, a mi juicio, Alfonsín ganaba igual, aunque, ¿no es cierto?, aunque por menos. Alfonsín supo representar el cambio y la democracia en un momento en que la gente quería eso. Muchos pusieron de manera, a mi modo de ver, muy simplista, en el cajón de Herminio Iglesias, la razón fundamental por la cual ese clima, digamos, en ese momento pro-peronista, revirtió. Yo creo que esto no es así, creo que había señales claras en algunas pequeñas encuestas de opinión que para aquel momento, digamos, se hacían, de que ya había habido señales de cambio en la sociedad argentina acerca de los estilos de liderazgo que se demandaban. Creo que Alfonsín derrotó a Luder porque representó mejor ese tipo de valores. Y además creo que fue fiel a una tradición de radicalismo. El Partido Radical ha representado en la historia argentina mejor, tal vez, esos valores que el justicialismo. No es que el justicialismo no sea democrático, pero el justicialismo, como su nombre lo indica, y el peronismo parece haberse especializado más en la cuestión del reparto de la riqueza. En cambio, la defensa de la República, la defensa de las libertades ha quedado en general más marcado, más señalado para el lado del radicalismo. La campaña de Alfonsín, más que publicitaria, fue política. Nosotros mostramos, por un lado, al Alfonsín líder en los discursos, que lo filmábamos. Y por el otro lado, Alfonsín, papá o tío de uno, maestro de escuela, hablando muy simpáticamente a cámara con la bandera atrás. Ellos la acertaron, sin ninguna duda, somos la vida, el RA, cosas de marketing que la acertaron. Tal es así que cuando vino Julio Aurelio, que era encuestador y vivía en Madrid, y vino preocupado de decirnos que perdíamos, y nosotros no lo creímos, y cuando le fue a contar a los radicales que ganaban, tampoco ellos le creyeron. Y ese fue el 83, la campaña del 83. El problema del turismo receptivo, Argentina nunca ha tenido un problema de turismo receptivo como el que tiene en este momento. Tiene hecho pomada las economías regionales, tiene hecha pomada... Bueno, seguimos con la tesis de colapso. No. Yo he visto un país con las economías regionales hechas pomada, y he visto un país con millones... Recorre la economía regional. Bueno, vea el segmento frutiácola, vea el segmento de fruta, vea la vid, vea todas las economías regionales. Y eso se está la caída del tipo de cambio tiene que estar haciendo un daño enorme. Y eso se está discutiendo. Pero si lo que se está ustedes discutiendo creen que van a persistir en eso, yo creo que van a persistir, por eso creo que vamos a tener un problema cada vez más grave. La discusión es cómo se sostiene un nivel de tipo de cambio competitivo, y esa competitividad no es a costa del salario. Ese es el tema, y sobre eso el gobierno da la batalla. Y me parece legítima esa pelea. Van a necesitar un mago para resolver eso. Bueno, sí. Les agradezco a los dos, López Murphy, Feletti. Diana Conti es una de las que quiere avasallar a la República. No. Bueno, a ver, hay un consenso de la oposición. Mercado chico, es un mercado ilegal, pero como precio es un precio grande, porque empieza a ser un precio de referencia para gran parte de muchos actores económicos, muchos agentes económicos, que empiezan a establecer su estructura de costos y de precios en función de esta referencia. En particular,
aquellos mercados que son mercados de activos o mercados físicos en los cuales, o de stock, en los cuales vos ya tenías comprada, por ejemplo, el caso del mercado inmobiliario, hoy está casi paralizado, porque el que tiene dólares no sabe cuánto vale realmente y el que tiene una vivienda tampoco no sabe si su precio es un precio de referencia. Ahora, el gobierno trata que esto transite de la misma forma hasta octubre, uno supone, no ve al gobierno haciendo algo, salvo tapando agujeros y no muy felizmente, ¿no? La inflación sigue siendo el principal problema y causante de efectos como esto del dólar. Sí, total. Mientras sigamos teniendo una inflación tan alta y fundamentalmente no reconocida por el gobierno ha decidido políticamente no reconocer la inflación, con lo cual no puede tener políticas antiinflacionarias, porque tener una política... Sí, el gobierno no lo reconoce, pero nosotros, la gente, sí. Bueno, nosotros la sufrimos y se sufre en los efectos que tiene la inflación. Y fíjate que el gobierno, toda su política es una política de contención, pero no de detención. O sea, contiene los efectos de la inflación o trata de contener los efectos de la inflación, pero no detiene el problema que la está causando. Ahora, queda claro esto cuando lanzan un congelamiento y hay una inflación de 0,7 y el gobierno insiste que es exitosa y la gente ve que aumenta. Lo de las naftas es un escándalo, digo, no sabés... A ver, son congelamientos virtuales, porque realmente no conocemos los precios de inicio, hay mucho corrimiento, o sea, todas las medidas tienden a tratar de contener los efectos, pero nada de tener las causas. Y es claro que el gobierno quiere ganar tiempo hasta fin de año, el problema es que solo ganar tiempo hasta fin de año es por un problema eleccionario, pero no está tomando ninguna medida que pueda de alguna manera... Después de octubre, de acuerdo al resultado, ¿el gobierno va a tomar medidas o sin importar el resultado va a tomar medidas? Yo creo que después de octubre el gobierno tiene que tomar medidas. Y la principal medida que tiene que tomar es una de las cuestiones principales que está generando esta mayor inflación y los efectos es que hay mucha liquidez en el mercado. ¿Y por qué hay tanta emisión? Porque el gobierno tiene un déficit fiscal, que este año estará alrededor del 1,5%, que lo sigue financiando básicamente con emisión. Por lo tanto, el gobierno tiene que decidir o bajar el gasto, y en este caso trabajar sobre los subsidios, en especial a la energía y al transporte, o cambiar la forma de financiación. Le va mal este año. Bueno, este año va a ir peor todavía. Porque por este año va peor, se va a gastar más plata que el... Exacto, por el problema que hubo en Ensenada, que casi paralizó una planta que genera el 30% de la producción de todos los combustibles líquidos del país. Dicen que lo de Ensenada fue muy grave, no sé si sabemos toda la gravedad de lo que pasó. No, digo, es grave en este sentido. Por eso no digo, pero incluso es más grave de lo que podemos suponer. Sí. Pero el gobierno está diciendo que va a poder ponerla operativa en las próximas semanas en el 50%, pero implica que por lo menos este año vamos a tener que importar adicionalmente al año pasado el 15% de la producción total de combustibles líquidos. Miles de millones de dólares. Y esto puede llegar a lo que es el déficit que estaba estimado para este año en alrededor de 5.000 millones, 4.700 millones de dólares del déficit del sector energético, puede pasar casi a 6.000 millones de dólares. O sea, que la holgura que este año vamos a tener en materia de los dólares que iban a ingresar por la mejora de la cosecha, de alguna manera el gobierno la pierde, porque ahora va a tener que tener un mayor impacto en términos de lo que son las importaciones de energía y combustible. Entonces, Argentina tiene dos problemas que no resuelve, que son los que generan el desequilibrio de bases de la macro. Por un lado, la errática y confundida política energética que viene llevando hasta ahora el gobierno, y por otro lado, la forma en la cual el gobierno financia el déficit fiscal. Ahora, cuando un ministro de Economía se niega a hablar de la inflación, digo, fue Lorenzino, podría haber sido cualquier ministro, me parece una señal espantosa. Bueno, ¿o me equivoco? Lo que está diciendo es lo que te planteaba antes. Hay una restricción política del gobierno de reconocer la inflación, por lo tanto nadie puede hablar de inflación en el gobierno. Bueno, que el ministro de Economía no ve la inflación, supongo que es de una gravedad absoluta. Total, porque al no reconocer el problema nunca va a haber un programa articulado y no se van a tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, yo a veces lo escuchaba al diputado de Petris plantear que la inflación en el fondo es la expresión de la lucha de las corporaciones por el efecto del ingreso. Entonces, si esa es la discusión, esa es la mirada de la inflación, la resolución es política, hay que controlar a las corporaciones que de alguna manera tienen cierto poder. Ahora, lo que estamos diciendo es que el diagnóstico puede ser que haya ciertos grupos de presión o ciertos grupos económicos que tengan cierto manejo en algunos mercados, pero eso no me explica el proceso inflacionario que hoy tiene la Argentina. Entonces, tenemos que reconocer el diagnóstico y tenemos que a partir de ahí tener las acciones de política para hacerlo. Ahora, vos hablás de la necesidad de cambios en octubre. Esto, bueno, ya es una mala palabra, pero digo, ¿cómo se acomoda el tema del dólar?
No, el tema del dólar es difícil que se acomode con este nivel de emisión. Por lo tanto, lo que tenemos que plantear para adelante es si el gobierno después de octubre va a tomar algunas medidas, en especial referidas a la estructura de gasto y financiamiento y a bajar la tasa de emisión. Si el gobierno no baja la tasa de emisión porque sigue financiando o no corrige el déficit fiscal o no lo financia de una manera que no sea con emisión, vamos a seguir conviviendo con este tipo de cambio. Y lo peor que puede pasar es pensar que solo se soluciona devaluando. Esto no es un problema de devaluación. No, porque la pelea que el gobierno plantea es lo que me exigen que resolvamos esto, me plantea devaluación, ¿no? Pero es que así. el problema no es el dólar, el problema es el peso. El problema es que nosotros perdimos la capacidad de tener una moneda que sea reserva de valor. En Argentina, históricamente, el dólar reflejaba las buenas y malas expectativas. Hoy refleja las malas. Y lo que refleja es que la gente tiene miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de no poder vender o que caiga el nivel de consumo, miedo que las empresas no pueden girar utilidades al exterior. Y cuando los agentes económicos tienen miedo, tienden a retenerse en posiciones líquidas y no gastar, y afectan el nivel de actividad. En Argentina, como el peso no tiene reserva de valor, todos nos inclinamos al dólar. Entonces, mientras tengamos este fuerte nivel de liquidez y la gente con miedo, que de alguna manera quiere tener algún tipo de resguardo, va a seguir la presión sobre el tipo de cambio. Dante, digo, hay un gran debate hoy en la Argentina por la reforma judicial. Ya las inversiones venían retaseándose. ¿Crees que eso puede influir, puede inmovilizar más? A ver, es un elemento más. Decir que ahora por la reforma judicial no va a haber inversiones sería demasiado maniqueo, pero es un elemento más. A ver, primero, nadie pone plata en un país que entra los dólares a 5 y para sacarlos tiene que pagar 9, porque fíjate la tasa de rentabilidad que tendrías que tener en esa operación para poder llevar adelante el negocio. Entonces, es claro que hoy en la Argentina, en el último año y medio, la inversión se ha detenido, tenemos empresas que están tomando posiciones de salida y otras que están de alguna manera a la defensiva. ¿La defensiva qué es? Cuidar el capital, tratar de mantener el valor de la empresa, pero no hacer grandes movimientos de expansión. Mi última pregunta, e insisto en esto, ¿el gobierno sabe lo que tiene que hacer ante esta situación? ¿Está dispuesto a aplicarlo? A mí me da la sensación de que primero hay mucha falta de coordinación en términos de los que son las principales cabezas del equipo económico. Si no hay una sola cabeza. No hay una sola cabeza está y cada uno... Está el ministro de Economía, está Moreno... Y cada uno tiene una visión. Lorenzino tiene una, y más cercana quizás al posicionamiento de Vudú. Moreno y Kicillof están en otra, me parece, en otra sintonía. El problema es que las fallas de coordinación en una situación de escasez generan y aumentan mayor incertidumbre. El problema es cuando el gobierno tome la decisión, ¿quién va a tomar la decisión? O sea, ¿cuál va a ser el programa o la mirada sobre la economía que va a primar? La toma la presidenta, pero ¿en base a qué esquema? Sobre la idea de que estamos ante un problema de déficit fiscal, de emisión y que tenemos que controlar la inflación por ese lado, o es un problema de que solo tenemos que aumentar los grados de controles sobre las corporaciones, sobre las empresas, sobre los distintos mercados, porque la inflación no existe y acá hay un problema de presión. Gracias, Dante, por haber venido. Hacemos la pausa y después hablamos con Rosendo Fraga, esta Argentina preelectoral, esta Argentina conmovida. Hay que profundizar el modelo. Se empezó el 2012 diciendo vamos por más, vamos por todo. Y el 1 de marzo seguro que vamos por más. La línea política en cuanto a hacer de la acumulación de poder el objetivo político principal o central está explícita. Pero este gobierno no está más débil. Este gobierno a mí no está absolutamente. Mira, pero ¿qué es lo que puede pasar? Es decir, al gobierno le puede salir bien, mal o regular, pero siempre redobla la apuesta. Que redoble la apuesta no es para nada garantía de éxito, pero frente a cada... Sobre la reforma todavía hay una incógnita, podrá ser aprobada parlamentariamente, pero hay incógnita de constitucionalidad o no. No, escúchame. ¿Y después la reforma qué? Si va a republicar la apuesta. Yo creo que ahí es donde está el problema institucional. Lo probable es que la justicia declare inconstitucional algunos aspectos centrales de esta reforma. ¿Qué hace el gobierno? ¿Acata o no acata? ¿O hay un conflicto de poderes? Bueno, esto lo tenemos por delante, ¿no es cierto? O acá, por ejemplo, lo que dijo Zaffaroni públicamente el día jueves, públicamente, y nadie lo ha desmentido, se viene una respuesta por el lado de una ampliación de los miembros de la Corte que cambie la relación de fuerzas. Sí, me parece que estamos en un escenario muy abierto, muy complicado, ¿no es cierto? Ahora, Rosendo, digo, se lo pregunto a usted, yo le digo, mira, cuando se planteó la reforma, lo que uno pensó, digo, esto va a traer líos jurídicos, institucionales, lo va a determinar la justicia. El gobierno sabía esto. ¿Por qué la presenta igualmente? No. Sabiendo que buena parte puede ser declarada inconstitucional. Pero mire, yo creo que la presenta, por eso estoy diciendo, porque está dispuesto a seguir hacia adelante. Es decir,
el gobierno siempre redobla la apuesta. Y si algo sale mal, va a redoblar la apuesta. Y dice, bueno, perfecto, saque la reforma judicial, como hemos visto, donde ya cinco diputados del Frente para la Victoria no votaron. Este es un dato que para mí no es un dato menor. Sabemos que la justicia, el gobierno sabe, se puede... Ahora, si la justicia le declara la inconstitucionalidad, ¿qué hace el gobierno? ¿Acata o hace lo que hizo él? Uno supone que debería acatarlo, si no este país, ¿qué va a pasar con pero escuchen, venimos en un plan, ¿no? Está forzando la institucionalidad. ¿No es cierto? En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Se está forzando la institucionalidad. Están probando su elasticidad. Se está forzando ¿no es cierto? La institucionalidad, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy seguro que si la justicia le dice que no, ahí no se termina el conflicto, no se termina la batalla. O pensar que aquel gobierno, porque la justicia dice, mire, no puede elegir en octubre, en consecuencia no puede en las primarias, ¿no es cierto? Las primarias no puede, exactamente. Perdón, se terminó, está bien, me ganaron. No va a ser así. Bueno, la pregunta se la retraigo un poquito más. ¿Qué pasa si la ley de medios no es declarada constitucional? Pero yo creo que eso, ¿no es cierto? Ya con un fallo de segunda instancia y la posibilidad que la Corte no la declare constitucional, está planteada como una posibilidad abierta. Ahora, ¿todo esto qué hace? Yo creo que el gobierno está jugando en el límite, por eso el gobierno está llevando a una crisis institucional, porque sus derrotas en el plano político son crecientes, ¿no es cierto? Son crecientes. Entonces, este es el punto. Vuelvo para atrás, yo creo que acá la oposición ha tenido un logro muy importante, que es la unidad total en el plano institucional. En esto y no a la reforma. A ver, hagamos muy simple. El compromiso de los legisladores opositores desde el proyecto sur hasta el macrismo de oponerse a la reforma, el acuerdo con Irán. La vimos también en la oposición votar desde el macrismo hasta Proyecto Sur y le hemos visto en la reforma judicial, ¿no es cierto? Este es un punto, no es tan menor, pues estamos hablando de crisis institucional que la oposición en su totalidad, ¿no es cierto? Desde la izquierda hasta la derecha, esté unida en el plano institucional no es un dato menor, ¿no es cierto? Entonces tenemos un clima de movilización de la clase media muy importante, lo hemos visto el 18A. Igual que el 18A no es un proceso. Es decir, es un proceso. Es un proceso. No es un hecho. Había dos marchas el 13 anteriores, es un proceso. Donde el tema corrupción se ha instalado hoy en la opinión pública de una forma realmente muy gravitante. Se mantiene. No es que apareció y se fue. Y como lo escuchamos a Dante Sica, y escuchamos su diálogo con Dante Sica, el tema de la economía, el dólar paralelo. Estamos en un momento realmente complicado. Acá la clave, en mi opinión, hacia adelante está, más allá de lo que pase, es decir, qué es lo que suceda con el peronismo, qué es lo que sucede con el oficialismo. Esta superposición, esta combinación, juxtaposición o confusión entre kirchnerismo y peronismo que en alguna medida... Parecería ser que hay un sector del peronismo que se quiere despegar incluso electoralmente del kirchnerismo, ¿no? Bueno, estamos en el peronismo detrás de la baña... Aquí estamos en el plano de la política, ¿no? Sí. Pero en el plano de la política también, digamos, a medida que esto se siga tensando en lo institucional, cuidado, la coalición oficialista por eso se puede empezar a resquebrajar. Ahora, ¿cómo está hoy Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo electoralmente? Digo, ¿sigue apoyándose en el núcleo duro? ¿Es del 30, es del 20? Yo siempre digo, mire, la sociedad, simplifico, ¿no? Son 3 tercios. Hay un tercio que está con el gobierno y siempre va a estar, aún en las peores condiciones. Un tercio que nunca va a estar aún en las mejores. Y un tercio fluctuante, que es el que cambia, ¿no es cierto? El año 2009 votó la oposición, 2011 votó al oficialismo. Fundamentalmente este tercio fluctuante está anclado en la clase media. El gobierno está perdiendo este tercio y lo está perdiendo rápidamente en las últimas semanas. Me da la impresión que la lejanía con la clase media es cada vez más fuerte. Rápidamente en las últimas semanas. Entonces diría que el gobierno es un tercio en este momento del electorado. El punto es cómo se componen los otros dos tercios y qué tiene que ver la oposición con eso. Claro, ¿no? Y me da la impresión de que en la oposición vamos camino a dos ejes. Un eje más de orientación socialdemócrata, el FAP, el radicalismo, coalición cívica, y otro más de centro-derecho, el peronismo disidente y el PRO. Vamos a una elección de 3 tercios. Bueno, es posible, depende de qué es lo que pase con el oficialismo y qué es lo que pase con el peronismo, ¿no es cierto? Que es esa estructura que, ¿no es cierto?, me parece que hay señales de resquebrajamiento, pero que todavía no se ha dado. Gracias, Rosendo, fue un gusto. Gracias, Ricardo Alfonsín, ¿qué piensa la oposición? ¿Qué piensa con la reforma de la justicia? Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Charlie, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, fue duro lo que vimos el otro día en la Cámara de Diputados, ¿eh? Sí, muy duro. Eso revela el espíritu y la poca convicción democrática. Reaccionaron de la manera como reaccionaron porque habían perdido la votación de un artículo en particular.
Pero bueno, mejor ni recordar eso, pero que lo tenga presente la sociedad y que sepa con qué tipo de personalidades, de qué tipo de personalidad deberían tener los políticos que después respetan las instituciones, ¿no? Ahora, estábamos hablando recién con Rosendo Frago y yo lo planteé en la editorial Quiero del decir, comienzo. lo que se vio por televisión no fue todo, ¿eh? Bueno. Hubo cosas peores todavía. ¿Por ejemplo? Bueno, ya vamos a decirlo en su momento. Usted, no me refiero Kunkel dijo que ustedes les habían pedido un acuerdo, un pacto. Eso es absolutamente falso. Y me extraña, porque nunca lo había oído en